semana 18. Las semanas 19 y 20 son para instancias y rezagados. Así que estamos a mitad del semestre para ustedes. Esas 9 semanas que nos faltan, quítenle las 2 semanas de exámenes, nos quedan 7 clases. Ese es el tiempo que nos queda. Por favor, no lo echen a perder. No aparece opción de grabado. No puedo esperar más, así que voy a comenzar. ¿Alguna pregunta antes de comenzar el tema? Les repito que no hay opción de grabado, así que lo siento. No puedo retrasarme más. Buenas noches, ¿Preguntas? doctor. Sí, Quería preguntarle sobre el álbum de vendajes. sí, Creo que nos dijo que teníamos un tiempo de 3 semanas, ¿verdad? ¿O eran dentro de tres no, semanas que se iba a presentar? no. El examen es en 2 semanas y media. La siguiente semana solicito oficialmente el trabajo, dejándole 7 días para presentarlo. Pero les Está bien. revisé con tiempo, así que no hay excusa. Sobre guerra avisada no debería haber muertos. Bien, aún con esto no aparece opción de grabado. Lo siento mucho. No me puedo retrasar más. Cualquier cosa que no se entienda, podemos discutirla mañana. Comenzaremos el tema de una vez. ¿Se puede ver el tema? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Trama de abdomen y pelvis. Más que todo vamos a ver abdomen. El examen de pelvis es bastante sencillo. Solo es presionar la pelvis contra la camilla y examinar los pies. Y el manejo es aplicar un torniquete. Vamos a tratar de hacerlo mucho más práctico en la parte de transporte, que vamos a ver en las siguientes semanas. El libro de la ATLS define el trauma de abdomen como trauma cerrado o trauma abierto. Literalmente necesito que sepan la topografía del abdomen. Significa, en caso de ustedes, anatomía 2. No puedo esperar tanto. La ventaja de este libro es que presenta todos los temas partiendo de un caso clínico. Eso facilita mucho el entendimiento. Este ejemplo, por ejemplo, paciente de sexo masculino de 35 años. Sabemos que es el copiloto por las marcas que tiene, que son las marcas del cinturón de seguridad. Si fuera el chofer, estaría al otro lado. A no ser que estuviéramos en Europa, donde los cinturones o los volantes están del otro lado. Pero analicemos la clínica del paciente. Visualmente estoy viendo un paciente que está pálido, que tiene un collarín, que tiene marcas en el tórax, en este caso en mi tórax izquierdo. Esas marcas pueden implicar ¿qué? Fracturas costales, contusión pulmonar, hemotórax, neumotórax. Son posibles complicaciones, incluso un tórax flotante. Las marcas a nivel del abdomen comprometen ciertos órganos. Debo saber cuáles. Por eso la importancia de la anatomía. La presión sanguínea del paciente está a 100/80. Para un paciente de esa complexión, la presión está ligeramente baja. Posiblemente eso y la piel pálida te hagan pensar que está perdiendo sangre. Frecuencia cardíaca de 110 está apenas elevada. Con estos dos parámetros podría pensar en lo siguiente. Posiblemente el paciente está pasando de un sangrado de clase 1 a un sangrado clase 2. Está en ese proceso. Tal vez. Lo que no coincide es su frecuencia respiratoria, 18. 18 está dentro de lo normal. Según la escala de comas de Glasgow, el paciente está a 15/15, significa que está consciente y está despierto. Se queja de dolor en el pecho, en el abdomen y en la pelvis, y esa es la parte que no coincide. Si tú fueras este paciente, tuvieras esas marcas y sintieras tanto dolor, ¿tu respiración estaría tan baja? ¿Les parece correcto o no? No. No coincide. Así que este paciente tiene algo más. El hecho de esas marcas y las sospechas de sangrado interno me hacen pensar en shock de tipo hemorrágico. ¿Cuánta sangre puedo perder en hemitórax? Cerca de 1,5 litros. Entre los dos, casi 3 litros. Pero ¿cuánta sangre puedo perder entre abdomen y pelvis? 5 litros de sangre, sin que vea una gota por fuera. La clínica parece coincidir con lo que estoy viendo. Sin embargo, lleva un collarín.
Posiblemente sí tenga una lesión a nivel cervical, como una lesión a nivel de la médula, un shock de tipo neurogénico. Es probable que este paciente presente dos tipos de shock. Un shock de tipo hemorrágico que está en desarrollo y un shock de tipo neurogénico por una lesión a la médula, a la columna espinal. Tengo que empezar a manejarlo. Se les ha pedido leer shock por esa razón, para que estén preparados para el diagnóstico y razonamiento de los casos clínicos que vamos a hacer en las últimas 2 semanas. Que van a ver mañana es parte del examen físico rápido. Apenas han terminado la semana anterior la primera parte de la evaluación inicial. Espero que mañana por lo menos terminen evaluación secundaria y lo hagan en menos tiempo que la anterior semana. Los objetivos de este tema: primero, identificar los rasgos de anatomía principales del abdomen. Lastimosamente ustedes no han cubierto esta parte, así que por favor pongan atención. Lo vamos a hacer bastante fácil. Reconocer los mecanismos de lesión. Hablamos de dos características: o es un trauma cerrado o es un trauma abierto. Es la misma didáctica que hemos visto en tórax. Describe la evaluación de los pacientes con sospecha de lesión abdominal. La evaluación va a ser idéntica a lo que hemos visto en la secuencia de ATLS, con una variante. El examen físico es diferente en abdomen que en tórax. En tórax es inspección, palpación, percusión, auscultación. Pero en abdomen primero observas y luego escuchas. Después de escuchar puedes tocar o palpar. Acuérdense de eso. En cuanto al manejo de las lesiones del abdomen, van a variar en varias formas, así que debemos estar listos para ello. Anatomía externa del abdomen. Como no han cubierto anatomía interna, empecemos por la anatomía externa. El límite superior del abdomen en un paciente en una exhalación profunda prácticamente es la tetilla, quinto espacio intercostal. La cara o la anatomía inferior del abdomen se las dejo a ustedes como pregunta de examen, porque está en el libro, en las primeras páginas. Tienen que saberlo. Esta es semiología del abdomen. Esta es la imagen mental que debo tener cuando veo un paciente frente a mí. No solamente es ver la piel, es imaginar los órganos que tengo por debajo. Eso es básico para la interpretación de pacientes en una sala de emergencias. Como no han cubierto esa anatomía todavía, tienen que poner atención. El abdomen se puede dividir en 9 cuadrantes, los siguientes. Primero, 2 líneas verticales, que prácticamente son líneas medioclaviculares, que están bajando a la derecha y a la izquierda. 2 líneas horizontales, una que pasa por debajo del borde inferior de las costillas, y una por el borde superior de las crestas ilíacas, delimitando 9 cuadrantes de más o menos el mismo tamaño. Los nombres que tienen son debido a la etiología o terminología griega que se utilizó en un inicio. Gastro no solamente significa estómago. La primera definición de gastro según griego es abdomen. Así que meso significa medio, epi significa alto y hipo significa bajo. Por lo tanto, el mesogastrio es el abdomen medio, el área umbilical. Lo que está debajo de esto se llama hipogastrio. Lo que está encima es epigastrio. ¿Se entienden estos 3 términos? ¿Sí o no? Sí, doctor. Bien. A los lados, lo que corresponde a las costillas se llama hipocondrio. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Lo que corresponde a la fosa ilíaca, porque es la cresta ilíaca del hueso, tiene ese nombre. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Eso nos deja en el medio el flanco o el vacío. Se le dice vacío porque literalmente no hay órganos de riesgo en estos 2 extremos. Técnicamente solamente es colon ascendente o colon descendente. Pero no hay estructuras anatómicas que sean realmente de cuidado en estas áreas. Por eso el nombre de flanco o vacío. Bien. Repasemos un poco de la anatomía. Técnicamente lo que ocupa el hipocondrio derecho es todo el hígado o el lóbulo derecho del hígado. Técnicamente solamente hay hígado en esta área. En el borde superior, acercándonos un poco más arriba, hay un poco de pulmón, como referencia anatómica. En el epigastrio tengo lo que falta del hígado, unido por este ligamento triangular, que une el hígado derecho con el hígado izquierdo.
Por debajo, esta masa es el estómago. El estómago ocupa parte del epigastrio y el resto del hipocondrio izquierdo. Por detrás del estómago hay una pequeña área donde está el vaso. Entonces hay que tener cuidado con ese órgano. Es como un órgano de vidrio o de cristal. Lo tocas y empieza a sangrar. Si se fijan, entre la unión del epigastrio y el hipocondrio hay una pequeña marca de color verde. Esa es la vesícula. Si alguna vez comes algo graso y te duele justo ahí, mejor hazte revisar. Podría ser tu vesícula. Cálculos biliares, por ejemplo. Tengan cuidado con eso. Bien, revisemos la parte del área umbilical. Técnicamente todo lo que está en la región umbilical es intestino delgado. De hecho, tienes más de 7 metros de intestino delgado justo aquí. Así que está cubriendo prácticamente todo lo que corresponde al abdomen. Hacia los flancos, un poco de intestino delgado y el colon ascendente. Y aquí, intestino y colon descendente. El colon transverso prácticamente divide epigastrio y mesogastrio, como están viendo acá. Hacia abajo, hipogastrio. Sigue habiendo intestino delgado y hacia abajo, sobre las ínfisis del pubis, está la vejiga. Si esta paciente, o esta imagen fuera de una paciente de sexo femenino, encima de la vejiga tienes el útero. Punto de referencia importante. Si tienes una paciente que está con 4 a 8 semanas de embarazo, el útero va a ir aumentando poco a poco de tamaño. Pero es hasta la semana 8 que el útero empieza a acercarse a la altura del ombligo. Después de la semana 8, el útero sigue creciendo sobre el ombligo. Acuérdense de eso cuando ven accidentes de pacientes embarazados. Tengo la fosa ilíaca izquierda, donde literalmente no hay nada de cuidado. Y la fosa ilíaca derecha, donde está este pequeño apéndice. Cuando sientes dolor en esta área, tengan cuidado, podría ser una apendicitis. Hasta aquí, ¿se entiende más o menos la anatomía? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, continuaremos. Esa es la parte donde necesito que utilicen su imaginación, en estas líneas de color rojo y amarillo. Como no han estudiado anatomía todavía, esto es difícil de explicar, así que por favor pongan atención. Lo que están viendo es el peritoneo. Es una membrana que está cubriendo los órganos del abdomen, tanto como la pleura cubre el pulmón. Si recuerdas el video de la anterior semana de cómo el pulmón estaba entrando en un globo que creaba 2 vísceras o 2 membranas, es exactamente lo mismo. Hay un peritoneo parietal que está cubriendo la cara interna de los músculos de la pared abdominal. Y tienes un peritoneo visceral que está cubriendo los órganos. Este órgano arriba es el hígado. Tengo parte del estómago. Tengo los intestinos. Así que está cubriendo y separando cada órgano entre sí. Está creando mesos o plexos para separar las estructuras, creando cavidades. Lo que vamos a hacer mañana como lavado peritoneal es buscar sangre en este espacio. Aquí. Aquí es donde vamos a buscar sangre. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Este es el procedimiento que vamos a hacer mañana. Lavado peritoneal. LP. Pero hay un sangrado que se llama retroperitoneal, porque tenemos órganos que no están cubiertos por el peritoneo, como los que están viendo acá. Una parte del páncreas, una parte del duodeno, unas partes, por ejemplo, aquí, hay un órgano importante, el hígado o los riñones. Los riñones son retroperitoneales. Imagínate que tú eres el paciente, estás conduciendo el auto y te chocan por la espalda. Sientes un fuerte golpe en el área posterior. Puede causar hemorragia en la cápsula del riñón, acumulándose sangre justo aquí. Y cuando empieza a sangrar aquí, a veces vamos a encontrar sangre en la orina. Pero esa sangre que se va a ir acumulando aquí, no la puedo sacar por el lavado peritoneal, porque el peritoneo es la parte que está pintada de amarillo. Y esto está sangrando por detrás. Si tu paciente va a estar echado en una camilla, eventualmente toda la espalda se va a poner de color violeta.
va a aparecer un área de equimosis, un moretón enorme en la espalda. Eso es sangrado retroperitoneal. Y esa sangre por gravedad va a seguir bajando y va a llegar aquí. Así que puedo encontrar signos de sangrado retroperitoneal examinando esta parte, el ano. Por eso en el video que han visto de manejo correcto se hace tacto rectal para buscar sangrado aquí. ¿A qué quiero llegar con esto con ustedes? Hay dos tipos de sangrado en abdomen, el intraperitoneal y el retroperitoneal. El retroperitoneal, lastimosamente, no hay procedimiento médico que yo les pueda enseñar mañana, a no ser el tacto rectal. Pero en cuanto al sangrado intraperitoneal, sí les puedo enseñar procedimientos el día de mañana. El lavado peritoneal diagnóstico en situación de emergencia. ¿Hasta aquí se entiende el tema? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Vayamos a desglosarlo. ¿Cuándo se debe sospechar que existe una lesión abdominal? La única respuesta aceptable es siempre. Si no ves sangre fuera, siempre sospecha que está sangrando por dentro. Esa es una regla importante. Lo que no ves es lo que mata al paciente, así que por lo menos debes sospechar que está ahí. ¿Cuándo debo sospechar que existe una lesión abdominal? Conociendo la clasificación de las lesiones, tenemos trauma abierto o trauma cerrado. El trauma abierto se refiere a esto, una herida abierta, pero una herida abierta se opera sin pensarlo. Armas. Tengo arma blanca, por ejemplo un cuchillo, o arma de fuego, o el proyectil de una pistola. ¿De qué depende la lesión? De la distancia, sobre todo en las armas de fuego. El número de ubicación de las lesiones también es importante. La dirección también es importante. En cuanto al trauma no penetrante o trauma cerrado, es un golpe. Un golpe depende de la velocidad. Mientras más velocidad, más energía. Mientras más energía, más daño. El punto de impacto también es importante. La posición del paciente, mecanismos de seguridad. Incluso la eyección o expulsión del paciente en una colisión de auto. Esta parte necesito que empiecen a imaginar cómo son los diferentes tipos de accidentes. Vamos a ir viendo. ¿Qué órganos se lesionan con mayor frecuencia? En orden de frecuencia tengo primero el vaso, luego el hígado y luego el intestino. El vaso y el hígado son esponjas llenas de sangre. Y de los dos el vaso es sumamente delicado. Un golpe, un roce y empieza a sangrar. Lo malo de esto es que no se puede detener ese sangrado. Lo que se hace en situación de emergencia cuando está sangrando el vaso es que lo sacas. Se llama esplenectomía de emergencia. Si no puedo detener el sangrado, voy a extirparte el órgano. Eso es lo que se hace en situación de emergencia. ¿Puedes vivir sin vaso? Sí. Solo tienes que recibir vacunas con un poco más de frecuencia. El segundo órgano que se lastima en las colisiones es el hígado, que también es una esponja de sangre, pero un poco más resistente que el vaso. El hígado tiene una gran ventaja, no solamente porque son dos hígados, el derecho y el izquierdo, es porque el hígado tiene la capacidad de regenerarse. Así que podría extirparte gran parte del hígado y esa pequeña parte que te quede podría regenerar un hígado entero, con tiempo y paciencia. El tercer órgano que se lastima es el intestino delgado. Y la única forma de justificar esto es porque tienes más de 7 metros de intestino delgado. Es casi imposible que una lesión en el abdomen no termine lesionando el intestino delgado. ¿Se entiende hasta aquí el tema? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Veamos. Mecanismos de elección. Arma blanca contra arma de fuego. El problema aquí radica prácticamente en lo que se llama cavitación. Crear una cavidad. Si, por ejemplo, yo atacara al paciente con un arma blanca, por arma blanca me refiero, por ejemplo, a una hoja de un cuchillo. Ahí estoy viendo la hoja de un cuchillo. Y esto ha creado un espacio o una cavidad. Esa cavidad se va a llenar de sangre. En cuanto saque esa hoja del cuchillo, todo esto se va a llenar de sangre. Esa es la cavidad que creó la hoja. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, Bien. doctor. Por un lado,
Esta parte es un poco más sencilla. La hoja de un cuchillo prácticamente siempre es recta. Así que si puedo ver el mango, puedo estimar cuál fue la dirección de la puñalada. El problema son las armas de fuego. Un arma de fuego tiene lastimosamente un problema. Una vez que se dispara, sale un proyectil, y ese proyectil lastimosamente va a rebotar con algo. Una vez que eso golpea, se divide en dos direcciones y se fragmenta en varios pedazos. Así que este proyectil termina volviéndose 2, 3 o hasta 4 fragmentos. ¿Se entiende? Vean la imagen que está Sí. acá. Aquí hay un fragmento enorme de un proyectil, que prácticamente es todo el proyectil. Pero si ven con cuidado, aquí hay otro fragmento pequeño. ¿Lo ven ahora? Sí, doctor. Sí, doctor. Cuando te disparan con un proyectil, ese proyectil crea un hueco, una cavidad igual a la de la hoja del cuchillo, pero mucho más pequeña. El proyectil pudo haber venido por acá, pudo haber impactado con la columna y se fragmentó en dos pedazos, creando otros dos caminos o otras dos cavidades. De hecho, hay reportes de pacientes que fueron agredidos con armas de fuego, les dispararon en el estómago y murieron de hemorragia cerebral. Porque un fragmento del proyectil rebotó en la columna, se fue hacia arriba, atravesó el corazón o llegó al cerebro. Puede pasar, es lo malo de un proyectil, se fragmenta en varios pedazos. Cada pedazo crea un nuevo espacio y ese espacio se llena al final de sangre. Con una hoja de un cuchillo es fácil estimar la profundidad y la localización de las lesiones, pero no con el arma de fuego. Si en el arma de fuego tienes orificio de entrada y orificio de salida, es una buena señal, porque el proyectil ha entrado y ha salido en una línea recta. Pero si solamente tienes orificio de entrada, tienes que pensar y prepararte para lo peor. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. ¿Cómo puedo reconocer una lesión abdominal? Mediante esto. Examen físico. Antes de revisar el examen físico, concéntrense en la imagen. ¿Qué ven ahí? Es un paciente que está recostado sobre su espalda. La piel se ve bastante pálida. Las marcas del cinturón de seguridad me hacen pensar que el paciente es un chofer, es un conductor. Lleva un collarín, tal vez tiene lesión cervical. Analicemos las marcas que tiene en el tórax. Esta marca corresponde al cinturón de seguridad y está afectando mi tórax izquierdo. Pero está pasando sobre el área cardíaca. Así que la pregunta es, ¿habrá compromiso del corazón? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, doctor. Es una Sí, doctor. posibilidad. De nuevo, hay que prepararse para lo peor. Podemos haber fracturado costillas. Podría haber neumotórax, podría haber hemotórax, pero también podríamos haber lesionado corazón. Todo eso hay que solucionarlo durante el examen físico en A y en B. Estas marcas siguen, están comprometiendo ahora parte del abdomen. Sé que el hígado prácticamente está a esta altura. Podemos haber lesionado parte del hígado justo aquí. Aquí está un poco del estómago, tal vez se lesionó un poco del estómago. Si no tengo este mapa mental en la cabeza, es más difícil hacer los diagnósticos. Todo lo que está aquí abajo es intestino. Así que durante la parte de examinación o observación, tengo que observar al paciente. Veo un abdomen distendido, está inflamado, está hinchado y está pálido. La palidez me va a hacer pensar en shock hemorrágico y está bien pensado. Si el abdomen está pálido y veo hipotensión y taquicardia, sé que está perdiendo sangre. Pero hemos visto que puedes perder sangre en tórax. 1,5 litros por lado, o sea, 3 litros. Cuando pierdes sangre en el abdomen o en el pelvis, podrías perder hasta 5 litros de sangre sin que veas una gota por fuera. Por lo tanto, es mucho más peligroso. Hay que examinarlo bien. Sospechar es lo primero. Después de observar,
La clave para diferenciarlo del examen físico de tórax es auscultar. Y esta vez el punto más importante. Aprender a escuchar. ¿Cómo suena un estómago? Si alguna vez te has sentado al lado de alguien que tiene hambre, sabes cómo suena. Pero ¿cómo suena el estómago cuando está sangrando por dentro? Se le llama silencio abdominal. Se parece al viento que pasa por el borde de una ventana. Eso es silencio abdominal. Si escuchas eso en el paciente, no pienses más, hay que entrar a operarlo lo antes posible. Está sangrando por dentro. Es importante que escuches antes de tocar, porque si tocas el abdomen, el sonido cambia. Esa también es pregunta de examen. El tercer paso es percutir y el cuarto es palpar. Si vas a percutir el abdomen y suena distendido, lleno de aire, es aire. Pero si al percutir encuentras matidez, la única respuesta es porque está llena de líquido. La pregunta es ¿de dónde salió ese líquido? Lo más probable es que sea sangre. ¿Se entiende el examen físico hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Factores que afectan el examen físico, lastimosamente el alcohol y las drogas. Lesiones a nivel de la médula espinal, que tal vez fue la razón por la cual nuestro primer paciente no coincidía. Si hay una lesión a nivel de la médula, se puede lesionar el centro respiratorio. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los signos vitales no dan información del paciente. ¿Por qué el alcohol y las drogas pueden afectar el examen físico? Porque cambian el color de la piel, lo mismo que la temperatura. Cuando tomas un poco de alcohol, por ejemplo, al principio sientes calor, tienes taquicardia, respiras más rápido. Pero cuando el alcohol alcanza la corteza del cerebro, afecta tu centro respiratorio, respiras más lento. Los vasos sanguíneos se dilatan tanto que empiezas a perder calor, entras en hipotermia. Son efectos del alcohol. Debo conocer eso. ¿Hay drogas que afectan esto? Claro que sí. También vamos a ir revisando algunas de a poco, sobre todo en la parte de toxicología que vamos a ver al final. Un procedimiento médico que espero que podamos hacer con ustedes la siguiente semana es colocar una sonda nasogástrica y una sonda Foley. No vamos a poder hacerlo mañana porque el muñeco que tenemos no es el correcto. El muñeco donde se puede hacer este procedimiento correctamente, lastimosamente, se arruinó la primera semana. Sigo tratando de repararlo, espero poder hacerlo. Una sonda nasogástrica es un tubo de plástico que entra por la nariz y debe llegar hasta el estómago. Ayuda a liberar la distensión, a aliviar el dolor de estómago. Segundo, evita que tu paciente vomite. Tercero, lo puedes utilizar para hacer un lavado gástrico en situaciones de envenenamiento o intoxicación. No es nada difícil de realizar. Si las cosas van bien, vamos a hacer esto la próxima semana. En la parte de TEC no hay nada de práctico que hacer. Así que vamos a colocar sondas y vamos a revisar de nuevo pacientes. ¿Se entiende esto, sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Para hacer correctamente un lavado peritoneal hay que descomprimir el estómago y descomprimir la vejiga. Así que es poner sondas arriba y abajo. Este es un catéter urinario. Es la famosa sonda Foley. Es igual parecido al tubo que hemos visto hacia arriba. Un tubo de plástico que entra por el meato urinario y termina arriba en la vejiga. ¿Para qué lo utilizamos? Para descomprimir la vejiga y para sacar orina. No es nada difícil de realizar y lo van a hacer la siguiente semana. Advertencia, y lo digo desde ahora, y ya que lo estoy diciendo lo voy a cumplir. La siguiente semana van a colocar esta sonda. El muñeco adulto que tienen ahí tiene piezas intercambiables para colocar y simular ambos sexos, masculino y femenino. No voy a tolerar a ningún niño en esa clase. Si alguien ahí se pone a jugar o a reír con lo que vamos a hacer, voy a aplazar a todo el grupo y lo van a poder agradecer ahí a esa persona. No estoy mintiendo, señores, porque no tengo ni la edad ni la paciencia para hacerlo.
Si digo que voy a hacer algo, yo lo cumplo, porque soy hombre de palabra. Y el honor de un hombre es su palabra. Saber cuándo darla y cómo cumplirla te hacen quien eres. Si la siguiente semana hay niños presentes en la sala conmigo, todo su grupo reprueba. ¿He sido claro, doctores, sí o no? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Espero Sí, doctor. que me hayan escuchado. Esta sonda no es nada difícil de colocar, es bastante sencillo. Así que lo van a hacer conmigo. Es un tubo de goma flexible, que en este caso en el varón entra por el meato urinario, por el pene, y va a entrar poco a poco hasta aquí, hasta llegar a la vejiga. Cuando entra aquí, empieza a salir orina. Inflas un pequeño globito para que no se salga y se acabó el procedimiento. Estamos viendo una imagen de sangrado retroperitoneal, de cuando tienes un golpe, por ejemplo, en el área lumbar. Impacto posterior. Está sangrando detrás de la columna y esa sangre empieza a acumularse aquí, al lado del ano. Esto es sangrado retroperitoneal. Y lo están viendo aquí. Este es el conducto anal y esto es sangre. Cuando tú ves este color, que prácticamente para ustedes es el famoso moretón, es porque estás echado sobre sangre. Ese es un sangrado retroperitoneal. Acuérdense de eso cuando hagan el examen físico y examinan la parte posterior del paciente. ¿Por qué hacemos tacto rectal? Porque cuando se lesiona la parte posterior puede haber sangre incluso acá, dentro. Y esta sangre de hecho puede alcanzar a flotar y a empujar la próstata hacia arriba. Cuando haces el tacto, literalmente tu dedo va a entrar aquí. Y tu dedo tiene que intentar tocar la próstata. Si la próstata se siente firme, no hay sangre. Pero si cuando la tocas se mueve, es porque hay sangre en este espacio. Así diagnosticas una hemorragia retroperitoneal. Acuérdense de eso mañana cuando hagan la simulación. Bien, entonces recapitulemos. Lo que estamos viendo es una imagen de un sangrado retroperitoneal. Está sangrando, por ejemplo, el páncreas, una parte del duodeno, o más seguro, los riñones. El paciente está echado sobre la camilla, así que el paciente está echado sobre su propia sangre. Y por eso la sangre pasa hacia la piel y te da esta característica, el famoso moretón. Cuando ves un moretón así de grande en la espalda, eso es sangrado retroperitoneal, no hay cómo equivocarse. Parte del examen físico implica hacer tacto rectal, colocar tu dedo aquí. Sacas tu guante y si tienes sangre, es sangrado retroperitoneal. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, sigamos. Ya que se han equivocado en esto los días martes y miércoles, espero que mañana no se equivoquen. En todo paciente tenemos que pedir apoyo, y eso significa pedir pruebas de sangre. El día de mañana tienen que simular que están sacando sangre. Si eres un paciente de sexo masculino y sabemos que el alcohol y las drogas pueden causar trastornos en el diagnóstico, a todo paciente hay que pedirle laboratorios. Por ejemplo, si es paciente adulto de sexo masculino y estoy sintiendo aroma a alcohol, hay que pedir alcoholemia. Es importante. Incluso yo pediría algo que ustedes están olvidando. Prueba rápida para VIH. Si el paciente tiene SIDA y tú por accidente te contaminas con su sangre, vas a pasar 6 meses tomando retrovirales y rezando a cada santo que exista para que no te dé SIDA. Y pueden pasar 6 meses con pruebas negativas, y a los 6 meses y un día, prueba positiva. Ya eres VIH. Si quieres proteger a otros y cuidarte, tienes que hacerlo bien. Acuérdense siempre de esas pruebas. Otra prueba que es importante que ustedes aclaren es esto. Prueba de embarazo. Una paciente de sexo femenino podría estar embarazada y no saberlo. A veces pueden pasar entre 4 y 8 semanas antes de que se den cuenta de que hubo un retraso en su ciclo. Por lo tanto, en todo paciente de accidente de sexo femenino, pidan prueba de embarazo si la paciente está en edad fértil. Porque en ese caso no es una paciente, son 2 pacientes. El examen de orina puede incluir, por ejemplo, restos de sangre, sería hematuria.
Si la orina sale de color rojo, está sangrando por dentro. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien. Recuerden, vamos a hacer esa prueba la siguiente semana. Y no es muy difícil de realizar. Va a ser una práctica más corta. Recapitulando un poco de lo que hemos visto en la semana 1. Todo paciente de trauma hay que pedirle 3 placas. Placa de tórax, placa de pelvis, placa cervical. Aquí están viendo una placa de tórax. Están viendo unas marcas raras ahí. Esas marcas que están viendo, estos óvalos alargados, estas bandas rectas, corresponden con una tabla de transporte. Una tabla larga. Si has visto programas en la televisión, es la famosa tabla de color naranja o amarillo que están en las ambulancias. Tiene pequeños huecos porque está llena de aire. Esta es una radiografía del paciente echado en una camilla. Esta es una placa de pelvis. Hemos visto más o menos una pelvis normal. Si te fijas aquí, la sínfisis del pubis está completamente separada. Esta pelvis está fracturada. Por lo tanto, cuando una pelvis se fractura, aquí se abre un espacio donde se va a llenar de sangre. Aquí pueden llenarse hasta 5 litros de sangre sin que veas una gota por fuera. El tratamiento es tan sencillo como hacer un torniquete sobre la pelvis. Agarras una sábana, un grosor de 20-25 centímetros, la pones en la espalda del paciente y aprietas por delante tanto como puedas. Si lo haces correctamente, este espacio se cierra. Y si se cierra, ya no puede entrar más sangre. Por lo tanto, detuviste un sangrado, porque empujaste esto en esta dirección y esto en esta. Van a ver una imagen que lo aclara fácilmente. Esta parte, lastimosamente, no puedo exigirles mucho a ustedes, así que no voy a hablar sobre la uretrografía ni la cistografía, porque no es tema para un primer semestre. No tienen el conocimiento de anatomía completo para analizar correctamente esta imagen. En esta imagen, por ejemplo, ¿qué cosas podrían identificar ustedes? Esto. Esta es una vértebra. Esta mancha de color blanco, este es un riñón. Por lo tanto, esta masa grande tiene que ser el hígado. La cabeza del paciente está aquí arriba. Los pies están hacia aquí abajo. Esta es la espalda. Pero estas estructuras, por ejemplo, esto es aire. El aire se ve de color negro. Esto es aire. Es parte del intestino. Y estas marcas circulares también son intestino. Si no tienes el conocimiento de anatomía completo, analizar esto no es algo que yo pueda exigirte. Así que si no hablo de esto, dense cuenta de que es porque no están todavía listos. Este es el punto clave de tu examen. 3 estudios que te permiten diagnosticar y posiblemente después tratar un trauma de abdomen. Lamento que la imagen esté en inglés, pero en sus textos ya está traducido. Los 3 estudios se llaman lavado peritoneal diagnóstico, estudio de ecografía o ultrasonido FAST y la famosa tomografía o el CT scan. Lo que está en inglés habla de advantage o ventajas y disadvantage o desventajas. Cada procedimiento tiene algo bueno y algo malo, pero hay que saber en qué situación puedo y no puedo realizarlos. Una tomografía, por ejemplo, solo podría pedirla o realizarla si estoy en un centro hospitalario de 3.º o 4.º nivel. Solo entonces podría hacerlo correctamente. Una tomografía tiene ventajas. Es sensitiva y es específica. Una tomografía puede decirme exactamente que tengo una herida de 3 centímetros en el ángulo costofrénico derecho. El cirujano va a ir directamente donde está la cirugía y la repara. Sabe exactamente dónde está la herida y de qué tamaño es. Esa es la mayor ventaja de una tomografía. La desventaja es que es costosa y que toma tiempo. Si mi paciente no está estable, no puedo pedir una tomografía, podría morir en el camino. Si el paciente no puede costearse una tomografía, tampoco puedo pedirla.
A veces no hay tomógrafo en el hospital y hay que transportar al paciente a otro centro para la tomografía. Implica también más costo y más tiempo. ¿Se entienden las ventajas y desventajas de una tomografía? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, esto lo vas a poder posiblemente realizar en un tercer o cuarto nivel. Bajemos un poco. Segundo nivel. Un segundo nivel significa que puedes tomar rayos X y hacer ecografía. Y el estudio FAS es utilizar un ecógrafo. Cuando yo era interno, roté con el doctor Pinto. Me enseñó a utilizar el ecógrafo en tal vez unos 30 minutos. Me enseñó a utilizar el ecógrafo para hacer mediciones en ginecología. Tamaño del bebito en formación. Tenía que medir el tamaño del fémur, el diámetro biparietal, estimar cuántas semanas de embarazo tenía por ecografía. Pero eso lo aprendí en cuestión de minutos. Lo que también me enseñó es que podía utilizarlo en situaciones de emergencia. Van a ver un video, no sé el mejor video, pero es parte del libro de la TLS. ¿Cuáles son las principales ventajas de una ecografía? Se puede hacer rápido. No es invasiva porque no tengo que pinchar ni cortar al paciente. La puedo repetir tantas veces como sea necesario. Pero la desventaja es que es operador dependiente. Si no sabes prender o calibrar el equipo, no te sirve de nada tenerlo. Es como tener las llaves de un auto y no saber conducir. No puedes hacer nada con él. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, cuando hay aire bajo la piel, también es un poco complicado hacerse porque se distorsiona la imagen. Pero lo principal es esto. Es operador dependiente, que esa es la mayor desventaja. Si sabes prenderlo y utilizarlo, te puede servir excelente. Puedes hacer el estudio rápidamente, diagnosticas una hemorragia interna y lo envías a cirugía. Pero eso lo haces en un segundo nivel para arriba. Si tienen mala suerte, van a terminar haciendo turnos en un primer nivel. Técnicamente es una posta de salud. No tiene nada. Van a estar solos. Pero aún así tienen que poder corroborar o diagnosticar un sangrado. Lo que tienen que aprender se llama esto, lavado peritoneal diagnóstico. El diagnóstico se hace rápidamente. Es sensible en un 98%. Significa que puede detectar la presencia de sangre rápidamente. Lo malo, no es específico. Me dice que hay sangre, pero no me dice dónde está sangrando. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, doctor. Bien. Sí, Lo doctor. van a ver mañana. Se van a dar cuenta de que no es nada difícil de realizar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner un catéter que entre a este espacio peritoneal y vamos a dejar que entre suero. Si el suero entra de color, en este caso celeste, y sale de color celeste, no había hemorragia interna. Pero si entra de color celeste y sale rojo, es porque se ha mezclado con sangre. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Observen. El lavado peritoneal diagnóstico es una técnica poco favorecida en algunos foros por la aparición de la prueba FAS que lo ha reemplazado. Pero habrá ocasiones en las que no haya un ultrasonido para determinar si el paciente tiene o no sangre en el abdomen. El LPD o lavado peritoneal diagnóstico está diseñado precisamente para eso. La idea es que si sospecha que el paciente tiene sangre en el abdomen, hay que ponerle un catéter a través del ombligo hasta dentro del abdomen y luego obtener fluido. Si es sangre, se considera una prueba positiva si es más de 5 centímetros cúbicos. Si no se obtiene sangre, se infiltra solución salina al abdomen y se agita para que se esparza por toda la cavidad abdominal. En caso de haber sangre, se mezclará con este líquido. Luego se coloca la bolsa en el piso y si sale sangre con más de 100.000 eritrocitos o más de 500 leucocitos por centímetro cúbico, la prueba es positiva y el paciente necesita una operación. Adicionalmente, si se obtiene contenido intestinal o fluidos con partículas, también se considera una prueba positiva. Hay dos maneras de realizar el lavado peritoneal diagnóstico. Una es la técnica cerrada, utilizando la técnica con aguja o de Seldinger, y la otra es la abierta. Primero demostraré la técnica cerrada o de Seldinger. Existen equipos comerciales para hacer esto. La mayoría incluyen
una aguja con una guía y un catéter. La idea es introducir la aguja en la pared abdominal. Se va a sentir cómo se atraviesa la fascia abdominal y un poco menos cuando se atraviesen las estructuras peritoneales. El otro punto es penetrar debajo del ombligo y dirigirse hacia la pelvis, porque si recordamos la bifurcación de la aorta está justo debajo del ombligo. Si se dirige por ahí se pudiera obtener una prueba positiva de una gasometría arterial que no queremos. La única vez que se sugiere ir debajo del ombligo es cuando se sospecha de una fractura pélvica. Es necesario realizarla por arriba del ombligo, porque si recordamos, el retroperitoneo va hacia adelante justo debajo del ombligo. Si se realiza la punción, se obtendrá un resultado falso positivo. Si la paciente está embarazada, el útero va a desplazar el contenido abdominal hacia arriba y no queremos insertar la aguja en el útero, por lo que debemos ir más arriba. Una vez más, la técnica cerrada de lavado peritoneal diagnóstico es introducir la aguja en dirección a la pelvis y se va a sentir cómo se atraviesa la fascia anterior y luego cómo se atraviesa el peritoneo. Después se aspira y no estoy obteniendo nada en este momento. Lo que voy a hacer ahora es retirar la aguja del catéter y hacer la técnica de Seldinger utilizando el conector. Se coloca la guía en el catéter y se mete despacio y con cuidado. Si hay resistencia, probablemente no esté dentro de la pelvis y tenga que repetirlo. Se mete hasta que quede unos centímetros fuera del catéter. Se retira el dilatador, se quita el catéter dejando la guía puesta, se realiza una pequeña herida junto a la guía con la hoja del bisturí número 11, justo al lado de la guía, haciendo un agujero lo bastante grande para que pase el catéter. Ahora vamos a poner el catéter. Este catéter que viene con el equipo diagnóstico tiene agujeros en todas partes hasta la mitad. Cada vez que realice la técnica de Seldinger, debe asegurarse de tener más guía que la longitud del catéter para no perder control de la guía y evitar que termine en el abdomen. Vamos a meterlo y ponerlo sobre la guía. Manteniendo el control de la guía por debajo y por encima del catéter. Ya que está la guía sujeta, insertamos el catéter presionando y girando hacia abajo hasta la cavidad abdominal, despacio y con mucho cuidado. Una vez en su lugar, se retira la guía, luego se aspira para ver si hay sangre en el abdomen. Estoy aspirando y obtengo sangre. Pueden ver que tengo alrededor de 8 centímetros cúbicos de sangre que han salido de este catéter. Esto es una prueba positiva y el paciente necesita una laparotomía exploratoria. Si no hubiese obtenido sangre, como ven aquí, entonces la técnica es introducir el líquido al abdomen. Vamos a tomar solución salina tibia porque no queremos provocar hipotermia. Generalmente esto se basará en el peso del paciente. Si es un paciente pequeño, no se pondrá el litro completo. Si es un paciente grande, se colocará más líquido en el abdomen. En general se utilizarán 10 centímetros cúbicos por kilogramo. Así que para el hombre promedio de 70 kilogramos, utilizaremos 700 centímetros cúbicos. Vamos a conectar la solución al abdomen y vamos a abrir la vía. Si se mete todo este líquido, no se va a poder sacar. Si alguna vez ha sacado gasolina de un coche, lo que ya no es tan común, recordará que si no hay líquido en el tubo, no se puede lograr hacerlo. Así que sacaremos alrededor de 700 centímetros cúbicos de la solución. Bajamos la bolsa al piso y observamos cuánto líquido sale después de esparcirlo en el abdomen. Ahora vamos a demostrar la técnica quirúrgica abierta para el lavado peritoneal diagnóstico. Esta técnica requiere de 2 personas porque se necesita un par de manos extra. Mientras preparamos todo, hablaremos de las indicaciones y contraindicaciones para realizar este procedimiento. Si tiene un paciente con una cirugía abdominal previa, el lavado peritoneal diagnóstico está relativamente contraindicado, pues no se podrá distribuir el líquido en todo el abdomen. Igualmente, si sabe que el paciente necesitará una operación, que tiene una herida por arma de fuego en el abdomen, o el abdomen se está expandiendo frente a sus ojos y está hipotenso, no necesita un lavado peritoneal diagnóstico
diagnóstico, necesita una operación. A los pacientes a los que se les debe de hacer es a los que no se puede identificar lo que les está pasando. Lo sospecha, pero no está seguro. Alguien que tiene una lesión de cráneo, que está bajo la influencia de una droga o alcohol, que está inconsciente, es alguien que no podrá decirle si le duele o no el abdomen, por lo que requerirá de hacerle un lavado peritoneal diagnóstico para descartar una hemorragia abdominal. El LPD abierto es un procedimiento quirúrgico, así que hay que mantener esto estéril y asegurarse de preparar correctamente la pared abdominal. También utilice anestesia local en caso de que pueda. Recuerden que trabajaremos debajo del ombligo, a menos que se sospeche de una fractura pélvica o de una paciente embarazada. Así que iremos debajo del ombligo en la línea media y vamos a infiltrar lidocaína con epinefrina. Es muy importante utilizar lidocaína con epinefrina, pues queremos minimizar el sangrado de la piel para evitar obtener un resultado falso positivo. Después vamos a hacer una incisión de 1.5 a 2 centímetros verticalmente, por debajo del ombligo. En este momento es útil tener un asistente. Voy a separar con mis pinzas en una dirección y mi asistente lo hará en la dirección opuesta. La idea aquí es encontrar la fascia externa. Parece que ya estamos llegando abajo. ¿Puedes separarlo una vez más? Ahora vamos a colocar unos separadores. Usualmente los Army Navy son muy útiles para estas ocasiones. Ya que tenemos expuesta la fascia anterior, vamos a incidir la fascia en la línea media usando el bisturí. Aquí ya se ve incidida y se empieza a observar un poco de grasa peritoneal. La vamos a disecar para encontrar el peritoneo. Estoy disecando esta grasa en ambas direcciones y voy a tratar de tomar el peritoneo. Como ven, ya tomé el peritoneo. Lo tomaremos con una pinza de Alice de cada lado. Ahí está un lado. Se observa que está manchado de sangre, lo que nos hace sospechar que hay sangrado en el abdomen, pero hay que confirmarlo. Ya que tenemos el peritoneo, tomamos unas tijeras y hacemos una pequeña abertura en el peritoneo para que pueda entrar nuestro catéter. Hay que asegurarse de estar dentro del peritoneo. Relájalo un poco, muy bien. Ya tenemos una abertura en el peritoneo. Ahora vamos a tomar el catéter y lo vamos a meter al abdomen en dirección a la pelvis. Lo ponemos despacio y con cuidado hasta la pelvis y vamos a aspirar. Una vez más, se va a considerar positivo si obtenemos más de 5 centímetros de sangre. El catéter está dentro del abdomen y vamos a aspirar. Como pueden ver, esto parece ser un resultado positivo. Se están obteniendo 10 centímetros cúbicos. Si el resultado fuese negativo, una vez más, se conecta la solución a esto y se le administran alrededor de 700 centímetros cúbicos de solución salina tibia. La dejamos correr al máximo y la dejamos abierta. Agitamos un poco el abdomen para que el líquido se esparza por todos los lugares del abdomen. Como pueden ver, tenemos alrededor de 700 centímetros cúbicos de solución salina en el abdomen. Se arroja la bolsa al piso y entonces se deja que salga el líquido hasta el piso. Voy a dejar salir un poco del líquido. Ahora la pregunta es si el paciente requiere de una operación. Hay que mandar el líquido al laboratorio para saber la cuenta de células que existen, si hay más de 100.000 eritrocitos o más de 500 leucocitos por centímetro cúbico. Este paciente tiene un resultado positivo y podría requerir una laparotomía exploratoria. Bien, ¿se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Lo van a ver mañana la técnica. Y prácticamente la técnica de Stenninger con aguja es bastante sencilla. Siempre están bombardeando mensajes los de farmacología. Voy a poner su silencio. Bien. El estudio de ultrasonido o estudio FAST tiene ese nombre porque en inglés dice Fucosed Assessment and Sonography in Trauma. Enfoque extendido de valoración ecográfica en trauma. La ecografía es un estudio que te permite valorar imágenes por la traducción del sonido.
Puedes detectar aire o puedes detectar líquido. De hecho, puedes detectar un derrame pericárdico, incluso un taponamiento cardíaco. Hay ventajas de hacer este procedimiento. Lastimosamente, no hay los equipos para enseñarles esto, así que por ahora tienen que solamente conformarse con la imagen. Van a hacer la rotación ¿cómo se llama? De imagenología, si no me equivoco, para su tercer año. Así que solamente tienen que tener paciencia. Si tienes la imagen mental en la cabeza de cómo es la anatomía, puedes detectar presencia de líquido o de sangre o de aire. Viendo cómo es el video. El ultrasonido abdominal enfocado en trauma, la prueba FAST, se utiliza para buscar sangre en localizaciones específicas del abdomen. El primer lugar es el espacio subsifoideo, localizado justo en la apófisis sifoidea. Se apunta para obtener una buena imagen de la silueta cardíaca para descartar el diagnóstico de tamponade pericárdico o hemipericardio. Otro espacio es la región paraesternal, para obtener otra imagen del corazón en caso necesario. Se obtiene una imagen del cuadrante superior derecho por debajo de la parrilla costal, para encontrar el hígado y el riñón. El cuadrante superior izquierdo, de la misma manera en la parte inferior de la parrilla costal, para encontrar el vaso y el riñón. Finalmente, en el espacio suprapúbico, justo por arriba de la prominencia del pubis, para encontrar la vejiga. También se observa el saco detrás de la vejiga para descartar sangrado. Bien. ¿Se entendió la imagen? Sí, doctor. Es bastante sencillo de realizar. Presionas debajo de la apéndice sifoides, inclinas en 45 grados, después echas el transductor y vas a ver el corazón latiendo. Si tienes sangre a su alrededor, ves una mancha blanca que está apretando el corazón. Puedes colocar la aguja viendo la imagen para nunca tocar el corazón. Esa es una pericardiocentesis guiada por ecografía. Son procedimientos bonitos de aprender, pero hay que tener todos los equipos para hacerlos correctamente. Bien. Hemodinámica normal. Estamos hablando de la importancia de pedir exámenes de sangre. El líquido que va a salir, posiblemente, tiene que ser tomado en cuenta para las pruebas de laboratorio. Entonces, tomas una muestra de lo que está saliendo y lo envías al laboratorio para investigación y exámenes. Bastante sencillo de entender. Este tema ya es adicional. Lesiones secundarias a explosiones. Cuando estás cerca de una explosión, lastimosamente, hay una onda expansiva que tú no puedes ver, que aunque no cause lesiones externas, puede causar estragos internos. Es como lanzar una piedra a un estanque de agua. Se generan olas y ondas que pueden causar lesiones. Hay un micrófono prendido. Si es pregunta, bienvenido. Si no, por favor, apaga. Bien. Esas ondas que se generan causan lesiones internas. Pueden hacer que empiece a sangrar el hígado, el vaso, incluso pueden causar edema y lesión cerebral. Lo que están viendo es prácticamente el abdomen de un paciente que estuvo cerca de una explosión. Están viendo las lesiones de tipo metralla de los residuos o fragmentos de una explosión. Pero esas son solamente lesiones externas. No puedes ver por fuera lo que está pasando por dentro, lesiones internas. Tengan cuidado con eso. Siempre que veas un paciente o diagnóstico de explosión, sospecha siempre que hay lesiones internas y sangrado interno. ¿Qué es una laparotomía? Láparo significa pared abdominal, tomía significa corte. ¿Qué paciente requiere laparotomía? Todo paciente con trauma abierto se opera sin pensarlo. Aquí estás viendo un paciente con obviamente una herida de arma blanca, un cuchillo clavado en el abdomen. Por los cuadrantes y la topografía del abdomen, este cuchillo está un poco por debajo del hígado. Por el ángulo que tiene, ¿qué órganos puede haber lesionado? Lo más seguro, intestino delgado. Dependiendo de la profundidad del cuchillo, podríamos haber lesiones más severas. Pero por ahora, este cuchillo tiene que ser removido en un quirófano. Esa es la regla. Este cuchillo ha creado una cavidad.
esa cavidad se va a llenar de sangre cuando saques el cuchillo. Así que si sacas el cuchillo antes de entrar al quirófano, tu paciente empieza a desangrarse desde entonces. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Doctor, una ¿Qué es lo que pregunta. puedo hacer? Dime. ¿Y si en caso de que un quirófano estuviera muy lejos, qué se haría en ese caso con el cuchillo? Lo inmovilices. Yo agarraría un pequeño cilindro de cartón que viene con con la cinta adhesiva y pondría ese círculo exactamente aquí. Lo haría pasar por este lado. Pero lo pondría aquí, rodeando el cuchillo. Pondría algodón para inmovilizarlo. Después tela adhesiva. Si no se mueve, está deteniendo el sangrado. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien. ¿Cuáles son las indicaciones para una cirugía? Cuando el trauma es cerrado, ¿qué necesito buscar? El aire libre es cuando ves una línea negra sobre el hígado en una placa de rayos X. Lo van a aprender más adelante. Cuando hay rotura del diafragma, hemos visto eso en el trauma de tórax. El estómago e intestino subían a la caja torácica, eso hay que operar. Tu paciente presenta signos de una peritonitis, o sea, el peritoneo se está irritando por la presencia de sangre. Lo van a entender mañana cuando hagamos el examen físico de abdomen. A la inspección, el abdomen está distendido. A la auscultación, silencio abdominal. A la palpación, abdomen en tabla, lo tocas y está duro. A la percusión, matidez. Ese es el examen físico y son signos de peritonitis. Por lo tanto, hay que operarlo. En el trauma abierto, la cirugía temprana es lo mejor que puedes hacer. Estabiliza lo mejor posible al paciente y súbele un quirófano lo antes posible. Un problema médico que ustedes pueden encontrarse, lastimosamente, se llama evisceración. En el campo suelen tener la mala costumbre de hacer las corridas de toros. Y aunque no son corridas como en Pamplona, los animales siguen siendo de cuidado. Vas a tener pacientes que lastimosamente van a ser cornados y van a terminar en el hospital con evisceración, el intestino saliendo por fuera. Aquí tengan mucho cuidado. No puedes tocar el intestino con algo que esté seco. Si pones una gasa seca sobre el intestino, se va a pegar como si fuera concreto. No vas a poder removerlo. Por lo tanto, vas a tener que hacer una cirugía para cortar el intestino donde estaba la gasa seca. Sin embargo, si solo mojas esa gasa, evitas que se pegue. Es mucho mejor. Un trozo de plástico lavado y estéril puede cubrir esa evisceración. Lo malo de la evisceración es que tampoco puedo utilizar mis manos para empujar el intestino hacia adentro. No puedo hacer eso. Mis manos pueden lesionar el intestino, que es sumamente delicado, y causar su muerte, necrosis. El manejo es muy delicado. Tienen que leer, por favor. Pelvis. Estás viendo una placa de una fractura de pelvis. De hecho, estás viendo la sangre de un color mucho más blanco. Esa pelvis obviamente hay que operarla. No hay otra forma de verlo. ¿Lo puedo identificar desde afuera? Sí. Si ves con cuidado esa pelvis, vas a notar lo siguiente. Está totalmente asimétrica. La pierna derecha está mucho más arriba que la pierna izquierda. Así que desde lejos veo una pierna más corta que la anterior. La pierna izquierda puede estar viendo hacia el techo, pero la derecha está viendo a un costado. Así diagnosticas una fractura a nivel del cuello de fémur. Es característico, no te puedes equivocar. En el examen de la pelvis, cuando presionas la pelvis contra la mesa, la pelvis se abre y suena. Se llama fractura en libro abierto. Esto prácticamente está en su libro. Y son las preguntas del examen. Según la clasificación de Borges, la fractura de pelvis puede ser de 3 tipos. Por compresión antero-posterior, donde se separa la sínfisis del pubis, y puede haber una cisura de fractura en costado.
por compresión lateral, donde puedo ver el desplazamiento de prácticamente toda una estructura, comprometiendo uno de los lados. Y el deslizamiento vertical, donde la fractura es por caída de altura. Pero voy a ver una pierna más corta que la otra, o la famosa fractura del libro abierto. Los porcentajes de presentación de fracturas también son importantes que lo sepan. ¿Cómo evalúo las fracturas de la pelvis? Primero, observas. Inspección. La longitud de las piernas, la rotación exterior de una de las piernas. Si la fractura está abierta o está cerrada. Palpando el anillo pélvico. Presionándolo contra la mesa para ver si está o no está estable. Incluso hago como colocar la sonda Foley, permite la salida de la sangre. Diagnosticas ahí una hemorragia interna con sospechas de fractura de pelvis. ¿Cómo se manejan pacientes con fractura de pelvis? Primero, hay que hacer manejo de vía aérea, control cervical, hay que controlar la respiración, A, B, C, D, E. El examen de pelvis se hace durante la evaluación secundaria. Y hay inmovilizadores especiales para detenerlo. No son nada difíciles de manejar. Ese es un ejemplo. Las fracturas pélvicas pueden ser un riesgo para la vida por la cantidad de sangrado que pueden provocar. Esto es especialmente cierto para fracturas de pelvis llamadas en libro abierto, en las que la pelvis se amplía y el volumen se incrementa. Esto permite que aumente el espacio que puede llenarse de sangre, lo que resultará en una hemorragia. Un método que permite reducir este espacio es cerrar la pelvis por fuera. Esto puede hacerse con varios métodos, como la colocación quirúrgica de un fijador externo o en la sala de emergencias, ya sea usando una sábana para inmovilizar la pelvis o con el inmovilizador comercial que tenemos aquí. Utilizando este inmovilizador, primero se mide y con cuidado se coloca por debajo del paciente, el cual ya escogimos en este momento. Después están los cinturones de velcro para poner el inmovilizador en posición. En este momento el asistente va a presionar la pelvis para cerrarla, utilizando este mecanismo para apretarlo. Ese equipo, por ejemplo, lo tengo en mano a mano. Voy a ver si nos podían prestar en algún momento. Pero hay inmovilizadores más sencillos, como los que están viendo arriba. Un inmovilizador de pelvis básico. Voy a poner el cursor. Como un cinturón de los que hacen ejercicio en el gimnasio. Se parece bastante. Lastimosamente se ha visto cosas como esta. Esto no es un inmovilizador de pelvis. Esto es una falda. Esas pequeñas pinzas que están viendo se llaman pinzas de campo. Pinzas que apenas tienen dos puntitas parecidas a agujas y están diseñadas para sujetar tela contra tela. No tienen la fuerza para evitar un sangrado. Lo que están viendo acá es algo fácil de hacer. Es un torniquete. Agarras una sábana, una sabanilla, le das un grosor de más o menos 20 o 25 centímetros, exactamente sobre la pelvis, y aprietas tanto como puedes. De esa forma se reduce el espacio en la pelvis, por lo tanto pierdes menos cantidad de sangre. Esto es algo que tienen que aprender a hacer. Es sencillo, es básico, se puede entender tan solamente con la imagen. Pero esto no sirve de nada. Si ves las piernas del paciente, están completamente pálidas. Este paciente se está desangrando por dentro. Si llega al hospital, va a llegar en las peores condiciones. Pero esto puede salvar la vida de un paciente. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien. Ese era el tema. ¿Qué debo hacer ante una fractura de pelvis? Inmovilizarla. Controlar la hemorragia. Nunca he hablado de la angiografía. Angio significa vasos. Grafía significa representación gráfica. Es un estudio.
pero no están en todavía ese nivel. Por lo tanto, no lo consideren. Eso era todo. Hacer mi ABCD, evaluar al paciente, repetir el estudio tantas veces como sea necesario, pedir laboratorios y operarlo lo antes posible. Ese era el tema. Vamos a ver dónde estás. Listo. ¿Se entendió? Sí, doctor. Bien.